Entonces, comparto. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Entonces, hoy vamos a aprender a usar CUDA, ¿no? De pronto nos queden algunas cositas extras para la próxima clase, pero la idea es que eh, hoy hagamos un programa en CUDA y empecemos a hacer, o de pronto alcancemos a completar nuestro Lattice Boltzmann en CUDA. Entonces, como ustedes saben, una digamos, de las características buenas de Lattice Boltzmann es que es completamente paralelizable. O sea, cada celda trabaja independientemente de las demás. Cada celda tiene toda la información para poder calcular las nuevas funciones FNU, sin necesidad de preguntarle nada a las celdas vecinas. Y después de que las calcula, lo que hace es moverla a la siguiente celda sin preguntarle a la otra qué tiene ahí, o sea, sin pedirle permiso. Entonces, cada celda realmente trabaja por separado. Y eso es fantástico. En elementos finitos o en diferencias finitas hay que preguntarle a los vecinos. En Lattice Boltzmann no. Y eso quiere decir que es buenísimo para paralelizar y que sería fantástico si uno tuviera un procesador por celda. Y entonces por eso es bueno trabajarlo en tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas tienen hoy en día 2.000, 5.000 procesadores, entonces uno tiene 5.000 personas ahí disponibles a trabajar y a cada una de ellas le puede uno asignar una celda. Si uno tiene más celdas que 5.000, pues simplemente va a ver, a cada uno le va a tocar hacer varias celdas, ¿no? Primero estas, después estas. Y entonces le vamos a organizar el trabajo en bloques. Y entonces el primer bloque lo va a coger algún otro bloque y trabajar con otro, así. Y entonces la empresa NVIDIA, que produce tarjetas gráficas, que es una de las dos empresas más grandes del mundo de tarjetas gráficas, se dio cuenta de que este era un nicho de programación y digamos, de ventas, y empezó a diseñar tarjetas gráficas para cómputo científico que pueden estar encendidas trabajando a todo pleno 24/7 durante 365 días del año. ¿M? Y también modificó un poco el C++ para poder trabajar con tarjetas gráficas y es lo que se llama CUDA. O sea, CUDA es una extensión de C++. Entonces hoy lo que vamos a hacer es aprender a trabajar en CUDA y vamos a hacer un Lattice Boltzmann para ondas en CUDA. ¿Listas? ¿Listos? Entonces, hablemos de kernels, grillas, bloques e hilos. ¿Qué es, qué es un kernel? Un kernel es un trabajo que se le da a todos los procesadores. O sea, por favor, cada procesador haga esto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sería calcular una celda. Eso es, entonces a todos les mandamos el trabajo de calcular una celda. Entonces le decimos, oigan, calculen cada uno su celda. Eso es un kernel. ¿Sí? Y ese kernel, de que se le dice a todo mundo que lo haga, a cada procesador en particular le va a tocar hacer una tareita. Esa tareita que se le asigna a un procesador en particular se llama un hilo. Los hilos, o en inglés thread, se agrupan en bloques, que se le manda entonces, o sea, los hilos se agrupan en bloques y lo que uno más hace es mandar bloque por bloque. Si ustedes, por ejemplo, si hacemos, por ejemplo, bloques de 8 por 8 celdas, o sea, de 64 celdas, entonces, y tenemos, por ejemplo, 192 procesadores, pues podemos mandar 3 bloques de una. No, eso a veces es mejor que mandar un solo bloque de 160 y pico. Entonces uno lo que hace es dividir, porque de pronto ya todos los de un bloque terminaron y entonces pueden agarrar el siguiente bloque que esté disponible para trabajar, que sigan la cola. Y entonces así ellos se pueden alterar. En cambio, por ejemplo, si hay un procesador que se demora mucho más que todos los demás y está en un bloque de 196, pues a todos los otros 195 les toca sentarse así esperando hasta que él termine. Entonces, a veces no es tan bueno hacer bloques tan grandes, ¿no? Sino más bien medianitos. Y entonces los hilos se agrupan en bloques y los bloques se agrupan en grillas. Entonces aquí tenemos un hilo, un hilo, un hilo, que es lo que le toca a cada uno, y esos hilos forman un bloque, y los bloques se agrupan en una grilla. Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo unidimensional. Vamos a definir, por ejemplo, LX, el número total
de tareas que vamos a hacer, o sea, el número total de hilos, por ejemplo, 16, LX, y NX lo vamos a llamar el número de hilos que hay en un bloque. Y entonces lo que está aquí abajo es el número de bloques que necesitamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos 16 datos y vamos a hacer bloques de A8, entonces necesitamos 2 bloques. Si nosotros tuviéramos 17 datos, necesitaríamos 3 bloques, ¿no? O sea, los bloques tienen que ser suficientes para cubrir las tareas. Y entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues esa constante que está ahí, mx como lx más nx menos 1 sobre nx, nos hace eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen que lx fuera 17, 17 más 8, ¿no? Menos 1 daría 24, dividido por 8 daría 3. Ahí, entonces, para 17 necesitaríamos uno de 8, uno de 8, y otro, a pesar que son 8, pues solo de ellos va a trabajar, pero lo estamos mandando en bloques de 8. ¿Cómo le decimos a CUDA que vamos a armar bloques de ALX, perdón, de ANX, y que vamos a hacer MX de esos bloques? Entonces eso se hace definiendo dos variables de un tipo de datos que tiene CUDA que se llama DIM3. Y entonces ese tipo de datos DIM3 definimos dos variables, una que se llama hilos por bloque y otra que se llama bloques por grilla. Entonces, hilos por bloque, en este caso va a ser nx hilos, o sea, o de a 8 hilos, en la dirección x, en la dirección y de a1 y en la dirección z de a1. O sea, esto está hecho para que uno pueda trabajar tridimensional, por ejemplo. Y los bloques por grilla van a ser mx bloques en la dirección x, un bloque en la dirección y, un bloque en la dirección z. Entonces va a ser realmente solo en la dirección x, m bloques, cada uno de tamaño nx. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una GPU y una CPU? Nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con CPUs y, por ejemplo, seguramente ustedes en herramientas computacionales han visto que las CPUs de hoy en día tienen más de un kernel. Perdón, tienen más de una unidad lógica aritmética. O sea, que entonces lo que llamamos un núcleo. Es que como kernel en alemán es núcleo, me confundí. Entonces, tienen más de un núcleo. Y entonces uno puede, si tiene 8 núcleos, puede uno mandar 8 tareas al tiempo. Esas son unidades lógicas aritméticas, son los núcleos. Una CPU tiene varias unidades lógicas aritméticas, que es lo que llamamos los núcleos. Tiene una estructura de control y tiene una memoria muy, muy rápida cerquita que se llama caché. Y después tenemos la memoria RAM, ¿no? Que está un poquito más lejos. Generalmente una CPU tiene un caché primario, que es chiquitico pero muy rápido, un caché secundario, que es un poco más grande pero más lento, y así, ¿no? Entonces, entonces en el caché primario hace lo que coge datos de a poquitos y los trabaja muy rápidamente y los devuelve al caché secundario, el caché secundario a la RAM, y si en la RAM no le cabe, entonces lo manda al disco duro, y eso sí es la muerte, porque ahí sí se demora mucho más tiempo. ¿Cómo es una GPU? Una GPU es muy diferente. Lo que tiene es principalmente un montón de unidades lógicas aritméticas. O sea, tiene un jurgo de núcleos. Puede tener, pues, como les decía, 2500, 5512, 128 núcleos. Y todos esos núcleos comparten una memoria. Además de eso, el bus que mueve los datos desde esa memoria hasta los procesadores es muchísimo más rápido. O sea, esas conexiones son muchísimas más rápidas que las de una CPU con la memoria RAM. Entonces, eso es una ventaja que da un aumento de velocidad de 10, más o menos. Entonces, imagínense ustedes que tienen una CPU, por ejemplo, que tiene 10 cores. Y por el otro lado tienen una GPU que tiene 1000 cores. Pues la GPU va a ser 100 veces más rápido simplemente porque tiene 100 personas más para trabajar. Y además el bus es 10 veces más rápido, o sea que eso puede ser 1000 veces más rápido que una CPU. Normalmente las aceleraciones que uno obtiene son del orden de entre 80 a 1000 veces.
cuando trabaja de GPU a CPU, siempre y cuando el algoritmo sea completamente paralelizable. Ustedes saben, por ejemplo, que en MPI, en Message Pass Interface, uno tiene que pasarle datos al vecino y tiene que pasarle datos al vecino, y ahí es donde se friega la cosa, porque entonces este procesador le tiene que pasar a este procesador, y si están dentro del mismo computador, bien, pero si está en otro, eso se demora cantidades al pasar por el switch. En cambio, en la GP, pero si uno tiene un algoritmo como un Lattice Boltzmann, pues eso es completamente paralelo, nadie le tiene que preguntar a nadie y realmente la aceleración es prácticamente perfecta. ¿Cómo se trabaja en CUDA para hacer un cálculo? Pues miren, lo primero es que prácticamente todos los datos hay que duplicarlos. Uno tiene que definir unos datos en la CPU y otros datos en la GPU. O sea, en la CPU entonces se definen, por ejemplo, eh, vamos a hacer 3 vectores de datos, ¿no? 3 arrays, float. Entonces vamos a definir uno que se llama A, otro que se llama B y otro que se llama C. Entonces, esas matrices las tenemos que declarar en el host, ¿sí? Que es la CPU. Y también tenemos que declararlas en el device, que es la GPU. Entonces, ¿cómo se declaran en el host? Por ejemplo, uno dice float HA, HB, HC. En cambio, en el device toca hacerlo a la antigua. A la antigua es como memoria dinámica. O sea, uno tiene que dar primero el nombre del array. Entonces, por ejemplo, se llama ya DA. Y entonces el nombre es la dirección de memoria donde está el primer dato. Y entonces es un apuntador a el dato float. O sea, es la dirección de memoria donde se guarda un dato float. Por eso es de tipo float asterisco, DA. Float asterisco de B, float asterisco de C, y después uno le coloca una tira de datos a la forma antigua que se hacía en C, no en C++. En C++ se hace new, ¿no? En C se hace con una cosa que se llama malloc, o se hacía antiguamente. Entonces hay una instrucción que se llama CUDA malloc, CUDA malloc, entonces CUDA malloc void asterisco asterisco, ¿sí? Pesitos de A, y uno dice cuántos bytes. Y entonces LX es el número de variables que necesito y son float. Entonces cada float seguramente va a tener 4 bytes. Entonces este size of float es cuántos bytes tiene cada float. Y entonces aquí esto sería 4. Entonces esta es la forma de hacerlo. Por convención, vamos a ponerle h a todas las variables que sean del host y d a todas las variables que sean device. Entonces, casi todos los datos van a estar duplicados, van a tener su versión en el host y van a tener su versión en el device. El host es la CPU, el device es la GPU. Y entonces, lo primero que hay que hacer es crearlos en ambos. Segundo, entonces, ¿cómo se hace un cálculo? Así, uno primero escribe las variables, define las variables y ahora uno las llena, o sea, le llena datos, ¿sí? Después las envía. Y entonces eso se hace con una instrucción que se llama CUDA memcpy, ¿sí? Dice hacia el device, desde el host, tantos bytes, ¿sí? Y una banderita que le dice a uno en qué dirección va el transporte. Entonces aquí es CUDA memcpy host to device. Después de que uno los manda al device, entonces allá los procesa, porque allá es que las cosas se hacen rápido. Entonces uno las procesa. Profe, una Entonces uno, pregunta. sí, Esto es que creo que no entendí bien. ¿En qué casos entonces se usa CPU y en qué otros GPU? ¿GPU es para cuando se tienen varios computadores? no, eso lo vamos a ver después. ¿Listo? A ver, Ah, tenemos una CPU. Imagínense que tienen una CPU con un solo núcleo. Y tienen una tarjeta gráfica, o sea, tienen un microprocesador con un solo núcleo, por ejemplo, y tienen una tarjeta gráfica con un juego de procesadores. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar con esos números? Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se colocan o sea, si uno va a hacer un dato, por ejemplo, uno va a sumar 2 matrices y colocar el resultado en una tercera. Por ejemplo, tengo una matriz A de datos, una matriz B de datos y voy a guardar los resultados en una matriz C. Entonces yo lo que quiero es que A1 y B1 se sumen y eso da C1. A2 y B2 se sumen y eso da A2. A3 y B2 se sumen a A3. Entonces todas esas operaciones son la misma, ¿sí?
Pero entonces queremos que quiero utilizar la tarjeta gráfica. Quiero que los procesadores de la tarjeta gráfica hagan eso, que cada procesador de la tarjeta gráfica haga esa suma. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace así. Primero se definen las variables por duplicado. Entonces, por ejemplo, unas para el host, o sea, para la CPU, y otras para el device, o sea, la GPU. Y entonces uno declara dobles las variables. Uno declara arrays en el host, entonces, por ejemplo, float, HA, HB y HC, y uno declara arrays en el device, DA, DB y DC, sino que en el host se puede hacer de manera estática o dinámica. En el device toca hacerlo en manera dinámica, o sea, como en memoria dinámica, o sea, primero dar el nombre del arreglo, de la matriz, y después sí colgarle los datos a esa matriz. Pero se hace además de la manera súper antigua, o sea, como se hacía en C, ni siquiera en C++. Y entonces, ¿cómo es el procesamiento? El procesamiento es, yo lleno los datos en el host, segundo, los mando al device, tercero, los corro en el device, hacia todos, cada procesador pues coge una tarea, y los hace, y después los devuelvo al host y los imprimo. Así es como se hace un proceso aprovechando la GPU. ¿Listo? Y entonces, ¿qué procesos vale la pena hacer allá? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general, lo que uno hace, si uno quiere correr algo en la GPU, es eso. Uno hace dos conjuntos o sea, todas las variables las hace por duplicado. Y para distinguirlas, normalmente, por ejemplo, yo uso la convención de ponerle una letra H y barra al piso antes de las variables que sean del host y una D barra al piso antes de las variables que sean del device. Y entonces yo declaro los arreglos en el host, declaro los arreglos del device y lo que hago es lo siguiente. Primero lleno los datos en el host, Ok, qué los pena una mando al preguntita. device. Un segundito, déjame terminar. Listo. Lleno los datos en el host, los mando al device, los corro en el device y cuando yo tenga resultados los devuelvo al host y los imprimo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Listo. ¿Cuál es tu pregunta? No me quedó claro qué significa el void doble asterisco y después ampersand de A. Tú úsalo como si no, eh, como si fuera algo, mm, De rutina, digamos, mejor dicho. de rutina. O sea, eso no Ok. se cambia. ¿Pero qué es? Es así. De A, ¿sí? ¿Qué es de A? Un Entonces, fíjate. puntero apuntando a un float, ¿no? Exacto. Y este asterisco lo que quiere decir es que lo apuntado por DA es un float. ¿Sí? El Ok. asterisco es lo apuntado por. Y el moñito es la dirección de memoria donde está. Entonces, fíjate que si esto es un apuntador, la dirección de memoria es un apuntador a un apuntador. O sea, un doble apuntador. Ah, ok. Ok, ok. Entonces esta es la forma en que se le cuelgan a una dirección de memoria un conjunto de datos, como memoria dinámica, pero como se hacía en C. O sea, estamos hablando de hace casi 50 años. ¿Sí? Esta es la forma de colocar memoria dinámica en C. Profesor, ¿Listo? yo también tengo una pregunta. ¿Sí? Em, ¿Por qué es necesario declarar los arrays de tamaño dinámico en la GPU? Porque así está construido el CUDA. ¿Sí? No sé si en las últimas versiones, ya van en la versión 9.2, se puede declarar estática, pero generalmente se declaran de manera dinámica. ¿Por qué se declararán de manera dinámica? Normalmente la memoria dinámica tiene ventajas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, o sea, lo que se va a hacer es que se va a pasar la información por bloques, ¿no? Entonces, los microprocesadores lo hacen más rápido si lo hacen de manera dinámica. Entonces, de pronto por eso lo están haciendo así. Pero así es como funciona, ¿no? No tengo idea real, en serio, cuál es la razón de fondo, pero no lo sé. Pero por ahora, así es como funciona.
Y si así es como funciona, así nos toca hacerlo. Ok, profe, vale, gracias. ¿Sí? Y los alemanes tienen una forma de decirlo. Dicen, ¿por qué la banana es curva? Warum ist die Banane krumm? Pues digamos, la verdad sí puede haber o sea, sí debe haber una razón de fondo y está muy bien que la pregunten, pero eso está más allá de mis conocimientos. O sea, eso no lo sé. O sea, eso es ya una cuestión que tiene que ver con la forma en que se construyó el lenguaje y la forma en que se implementaron las funciones a nivel de máquina, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es un programa? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a sumar dos vectores. Entonces tenemos A más B y el resultado va a ser C. Y lo vamos a hacer en paralelo. O sea, cada elemento A sub ix se va a sumar con un elemento B sub ix y va a dar como resultado un C sub ix. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se hace? Colocar las variables sería, por ejemplo, algo de esta forma. For ix igual a 0 mientras ix sea menor que lx y x más más, ¿cierto? H de A y X igual a IX, por ejemplo. Vamos a hacer que la primera fila tenga simplemente el índice, o sea 1, 2, 3, 4, esos sean los datos. Y H de X sea 2 y X. O sea que los datos sean 2, 4, bueno, 0, 2, 4, 6, 8. Y el otro es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Entonces coloco los datos. Segundo, los mando a la tarjeta gráfica. Entonces, CUDA memcpy, memory copy, hacia el device desde el host tantos bytes y con la bandera main copy host to device. Entonces, mando el A y mando el B. Después de eso, los ejecuto. Y eso es una cosa que se llama un kernel. ¿Qué es un kernel? Un kernel es una función que se le manda a hacer a todos los procesadores. Y entonces, esa función no debe dar un resultado, porque si diera un resultado, pues cada procesador daría un número de vuelta. ¿Cuál usamos? Entonces, tiene que ser void. Los kernels, ¿sí? Se escriben con esta palabra clave, barra al piso, global, barra al piso, barra al piso. Y aquí es una función común y corriente. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esta función se va a llamar addVectors, ¿sí? Y tiene tres entradas, A, B y C. Los tres vectores, pero en el device. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues esa tarea esa orden le llega a todos los procesadores. Y le mandan la chorrera de datos. ¿Qué tiene que hacer cada procesador? Identificar cuál es el dato que él tiene que trabajar. ¿Cuál es cuál es la celda sobre la que tiene que trabajar? Y eso es identificar cuál es su número de tarea. Digamos, aquí tengo una chorrera, ¿no? De 16 datos. Entonces, ¿cuál es mi número de tarea? Entonces, mi número de tarea es, yo defino una variable ix que me diga cuál va a ser mi tarea y la ix se calcula. ¿Cómo? ¿Cuál es el tamaño de un bloque multiplicado por en qué bloque estoy? ¿Sí? Más cuál es mi hilo en ese bloque. Les dibujo eso para que se entienda. Muy bien. Entonces, creo que cuando comparto pantalla, se ve mejor, se ve peor el tablero, ¿cierto? ¿Sí? ¿O se ve igual? Sí, profe, se ve peor. Se ve peor, ¿cierto? Bueno. Ok, entonces déjenme un segundo, dejo de compartir. Dejar de compartir. Y voy a la pantalla. Entonces, ¿cómo? Ah, bueno. Mira, comparto otra vez. Un segundo. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de grillas, bloques e hilos? Entonces, en este caso yo tengo 16 datos sobre los que quiero hacer la suma. O sea, Lx es igual a 16. Entonces, los datos se llaman 0, 1, 2, 3, ¿no? De hecho, los puedo hacer todos, ¿no? Venga, los hago todos. ¿Sí? Chan.
Entonces, bueno, en la mitad, 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 en la mitad. Entonces son los 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estos son los IX. O sea, el tamaño es LX igual a, para que se vea más bonito, en azul, LX igual a 16. Y esto que está aquí colocando, que estoy colocando en negro es el IX. ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi tarea? Yo mandé 16 tareas y yo soy un procesador cualquiera y quiero saber cuál es la tarea que me toca hacer. ¿Cómo se mandaron estos? ¿Cómo se va a mandar estas tareas? Se van a mandar en bloques. Se van a hacer 2 bloques, ¿sí? Un bloque de 8, ¿sí? Un bloque de 8. Este va a ser el bloque 0 y un bloque de 8 que va a ser el bloque 1. ¿Listos? ¿Sí? Profe, es que no se ve mucho porque siguió compartiendo. Ok, listo. Entonces, entonces, dejo de compartir. ¿Cómo lo ven? ¿Ahora sí lo ven bien? Maravilloso. Listo. Entonces, tengo 16 datos. Y este es el identificador, perdón, 16 datos, no, 16 tareas, que se llaman hilos. Y este es el identificador que me va a decir cuál hilo es. Este es el hilo 0, el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3, el hilo 4, el hilo 8, el hilo 9, no sé qué. ¿Cómo estoy mandando los hilos? Los hilos los mando es en bloques. Y voy a mandar 2 bloques, el bloque 0 y el bloque 1, porque estoy mandando los bloques de A8. ¿Sí? Este NX es 8, es el tamaño del bloque. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿cómo hago yo? Yo soy un procesador ahí de la tarjeta gráfica, ¿sí? Y entonces, yo quiero saber, ¿cómo es? Yo quiero saber quién soy yo, ¿sí? Quiero saber quién soy yo. ¿Cuál de yo, a cuál tarea me toca hacerle? ¿Sí? Entonces, para poder identificar qué tarea me toca hacer, CUDA tiene 3 variables. Esas variables se llaman block, ¿sí? ID x punto x. ¿Eso qué es? ¿En qué bloque estoy? Esto es, ¿en qué bloque? Tiene otra variable que se llama block ID, perdón, dim punto x, que es de qué el tamaño del bloque. El tamaño del bloque. Si ustedes quieren, en lugar de decir el tamaño del bloque, yo podría decirles cuántos hilos hay en un bloque. ¿Sí? Si quieren, puede ser más fácil así. ¿Cuántos hilos hay en un bloque? ¿Bien? Y además hay otra variable que se llama block. No, perdón, block no. Thread. ID x punto x, que es cuál es mi número de hilo, cuál es mi hilo dentro del bloque. O sea, ¿cuál hilo me tocó? ¿Cuál es el hilo que me Profe, toca? ¿podría bajar un poquito la cámara? Sí. Gracias. De hecho, se llama diferente. Un momentico.
Se llama es X. No, threadid.x es correcto. Entonces, ven a ver, miro cómo me están viendo para que quede bien. Listo. ¿Está brillando o algo? Sí, ¿no? Voy a ver cómo puedo girar esto para que no brille. Listo. Y este es, ¿cuál es el hilo que me toca dentro? ¿Sí? Entonces les doy un ejemplo. Imagínense que a mí me dicen que block IDX es 0, que block dim es 8 y que el trade IDX es el 3. ¿Cuál tarea me toca? Entonces, yo estoy en el bloque 0. ¿Sí? O sea, estoy en el primer bloque. Y el hilo que me toca es el 3. A mí me toca la tarea 3. ¿Sí? 0, 1. Entonces, ahora imagínense que me dicen que el bloque en el que yo estoy es el 1, que la dimensión del bloque es 8 y que el hilo que me toca dentro de ese bloque es el 3. Entonces, yo estoy en este bloque y me toca la tarea 3 de ese bloque. Entonces es la tarea 3. Esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Me toca esta. O sea, me toca la tarea 11. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puedo calcular la tarea a partir de estas tres variables? Pues fácil. La tarea simplemente es coger en qué hilo me toca, sí, qué hilo me toca, y sumarle sí, n, o sea, y sumarle block dim x, ¿sí? Por cada bloque que haya antes de mí. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo soy el bloque 1, es porque hay un bloque antes de mí y tengo que sumarle 1 por 8 tareas a mi número 3 para poder saber qué tarea me toca. Me toca la tarea 11. 8 más 1 fuera 11. Si hubiera más bloques, si después de aquí hubiera otro bloque que fuera el bloque 2, y yo fuera la tercera tarea del bloque 2, me tocaría a 3 sumarle 2 veces 8, ¿no? 2 veces dim x. O sea, si yo fuera el bloque 2, si hubiera un bloque más, si aquí hubiera un bloque 2, yo tendría entonces que sumar, dos veces la longitud total de un bloque, o sea, 2 veces dim x, ¿sí? Más el número que me toca. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Lo hago? O sea, por ejemplo, si ustedes no tuvieran Lx igual a 16, si no tuvieran Lx igual, por ejemplo, igual a 30, a 24, yo tuviera entonces 3 bloques de 8, un bloque de 8, un bloque de 8, y aquí pues 8, ¿no? Listo. Y listo, ya está. Y entonces tengo 3 bloques. Uno de 8, o sea, ¿cuál es la tarea IX? La tarea IX pues puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Son 24 datos, del 0 al 23. Y yo cojo los primeros 8, este es el primer bloque, cojo los segundos 8, este es el segundo bloque, cojo los terceros 8, este es el tercer bloque. Este es el bloque 0, este es el bloque 1 y este es el bloque 2. Entonces, ¿qué bloque soy yo? Pues bueno, eso me lo dice el block ID. Imagínense que yo fuera el segundo bloque. O sea, yo sé que estoy en el segundo bloque. Y yo sé que a cada bloque es de A8. Y yo soy el hilo 3. Me toca el hilo 3 del bloque 2. Entonces, yo digo, miércoles, me toca el hilo 3 del bloque 2. ¿Cuál dato me toca? ¿Cuál tarea me toca? Perdón. Entonces yo digo, pues fácil. Si yo soy el bloque 2, si yo soy del bloque 2, es porque hay 2 bloques antes de mí. Y cada uno de esos bloques tiene longitud 8. O sea que a mi hilo, que es el 3, este es el 0, 1, 2, 3 del hilo. 4, 5, 6, 7,
Es el hilo, el número de hilo, ese es el thread IX. Este es el número de hilo de ese bloque. Este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es el número de hilo dentro del bloque 1. Y este es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Este es el número de hilo dentro del bloque 0. Esto que está acá, ¿sí? Estos que tengo acá son los thread ID x.x. El dot x para decir que en la dimensión x, en la dirección, porque puede haber en la dimensión y y en la dimensión z, ¿no? 3 dimensiones. Aquí lo estamos haciendo unidimensional, entonces el thread ID x es cuál es este dentro del hilo, dentro del bloque, es dentro del número dentro del bloque 2, este es el número dentro del bloque 1, este es el número dentro del bloque 0. Entonces, si a mí me dicen, usted es el hilo 3 del bloque 2, ¿cuál tarea me toca? Pues fácil. Es el hilo 3 del bloque 2, me toca la tarea 19. Pero ¿cómo hago yo para saber que efectivamente me toca la tarea 19? Pues fácil. Es a mi 3 le sumo 2 bloques completos, o sea, 2 veces la dimensión de un bloque. O sea, mi IX va a ser igual a mi hilo, que es 3, más 2 veces, ¿sí? El número de bloque, mi bloque es 2, 2 veces el largo de cada bloque, que es 8. Entonces, 2 por 8, 16, más 3, 19. Esa es mi tarea. Entonces, ¿cómo es la fórmula general para hacerlo? Pues la fórmula general es esta. La fórmula general, IX igual a block IDX.x por block dim.x más thread IDX.x. O sea, mi número de bloque, mi número de bloque, fíjense que dice es cuántos bloques hay antes de mí. Mi número de bloque es 2, quiere decir que hay 2 bloques antes de mí. Entonces multiplico ese 2 por 8, por la longitud de cada bloque, y sumo mi hilo. Y eso me da el IX, la tarea que me toca a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se entendió esto? Si no se entendió, no se preocupen, vuélvanme a preguntar. Vamos a ir despacio, tenemos tiempo. Nos ha rendido hartísimo el curso, ¿saben? Entonces cuéntenme si lo entendieron ahí. Entonces lo podemos hacer despacito. Hoy podemos hacer solamente la suma de 3 y yo con eso ya estoy contento. Creo que se entendió muy bien, profe. Bien, listo. Entonces fíjense que lo primero que se hace en un kernel, que es esta función, es sume 2 vectores, ¿no? Entonces se coge el megáfono y se le dice, oigan, todos los procesadores, sumen 2 vectores. O sea, sumen los vectores. Y entonces está aquí toda la cuadrilla de trabajadores y dice, bueno, a cada uno le toca sumar 2 vectores. A mí, a mí cada uno le toca sumar 2 datos, perdón. A mí, ¿cuáles son los 2 datos que me toca sumar? Mi tarea es la tarea número ¿qué? O sea, que eso me va a decir, por ejemplo, cuál dato es el que tengo que sumar. Entonces, mi tarea es, no lo sé, llamemos a esa tarea IX, ¿sí? El número de tarea. Y entonces el número de tarea es el número de hilo que me corresponde más el número de bloque en el que estoy multiplicado por el tamaño del bloque. Entonces eso me da la tarea que tengo que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo. Bueno, fácil. A mí me toca es coger el dato A y X, sumarle el dato B y X y guardar el resultado en el dato C y X. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces lo hago. Listos. Y entonces esa función que se le manda a todo el mundo a hacer, a toda la cuadrilla de gente a hacer, es lo que se llama, y que cada uno es lo que se llama un kernel. Y cada uno tiene que identificar cuál es la tarea específica en la que le toca hacer esa acción, ¿no? Y esa tarea, al identificar la tarea, uno identifica cuál es el dato sobre el que tiene que trabajar, cuáles son los datos con los que tiene que trabajar y hace la tarea con esos datos.
¿Listos? Entonces, eso es el run. El run es mandar una tarea. ¿Y cómo se manda? Ahorita lo vamos a mirar, pero fíjense que es esto. Se llama la función y hay estos 3 menores que y estos 3 mayores que, y aquí se dice cuántos bloques por grilla y cuántos hilos por bloque. Y entonces, y fíjense que eso es todo. Si ustedes le quitaran esos menores que y esos mayores que y eso que está acá, es simplemente llamar una función. Sume vectores de A, de B, de C, punto y coma. Así se llama un kernel. Después de que uno sumó los kernels, ya se hizo la suma. Ahora, ¿qué hay que hacer? Devolver los datos. Entonces, esto es para identificar quién es. Entonces, ahora devolvemos los datos. Entonces, devolvemos los datos al revés. CUDA memcopy. Entonces, hacia el host, desde el device, ¿cuántos bytes y en qué dirección? CUDA memcpy device to host. Entonces, eso simplemente es como una banderita que seguramente tiene un valor 0 o 1. No sé cómo se hizo allá dentro de la librería del CUDA, ¿no? Y entonces da así. Ya voy, un momentito. Y entonces, y lo último que se hace es imprimirlos. Entonces ya los datos están en el host. Entonces el C, entonces simplemente los imprimo 1. Por ix igual a 0 y x menor que el x y que es más, imprimo los datos. Listo, Profesor. ahora, ¿cuál es la pregunta? No sé si iba alguien antes que yo. Pero, pues mi pregunta es, no entendí muy bien esta parte de llamar los threads en las que usamos los signos de mayor y menor. Ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer entonces el programa. Si quieren lo hacemos tecleando desde cero. Como aprovechemos que realmente nos ha rendido, ¿no? En el crash course que dicté el año pasado en Alemania, pues esto lo hicimos todo en una sola sesión, aunque la sesión fue como de 3 horas, debo confesarlo. Pero entonces, aquí lo podemos hacer despacito, podemos tomarnos 2 clases para hacerlo. ¿Listos? Entonces vamos a hacer primero esta parte y eso nos permite teclearlo nosotros mismos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listos? Muy bien. Entonces, abran un programa desde cero, o sea, desde Scratch. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿pero en dónde? ¿En el Colab? no, ábranlo, por ahora, abrámoslo en Aquamax. ¿Sí? Entonces, abran Emacs, si quieren. ¿Sí? Espero que tengan Emacs en abran Emacs. Si tienen que conectarse a la sala de cómputo, háganlo, o si lo tienen en su computador, háganlo. Sé que ustedes estaban pensando que íbamos a hacer todo allá, pero lo que pasa es que esto tiene la ventaja de que da colorcitos, ¿no? Si ustedes quieren, pueden digitarlo directamente allá, pero es que bueno, no sé. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo que hago es que abro un archivo, ¿sí? Y le pongo extensión .cu.cpp. Generalmente los archivos en CUDA tienen que terminar en .cu, ¿no? Entonces, por ejemplo, abro un nuevo archivo, ¿sí? Y le digo file, ¿sí? Save, buffer, as. Y entonces, aquí abrí un directorio que se llama Lattice Boltzmann Ondas en CUDA. Y voy a hacer primero, entonces, por si quieren, hago uno antes. Hago uno que se llame suma de 2 vectores en CUDA. No, pero dejémoslo así. Lattice Boltzmann, bueno. Sí, ¿sí? Bases de CUDA, por ejemplo. Hagamos un directorio, nuevo folder, entonces que se llame CUDA bases o básico. Listo. Y ahí voy a salvarlo con un nombre que es suma 2 vectores .cpp.cu. Esta sería la forma en que se guarda un archivo en CUDA. Y si yo estuviera, por ejemplo, en un servidor que tuviera CUDA o en un computador que tuviera tarjeta gráfica en CUDA, lo voy a guardar así como .cu. Pero ¿qué pasa?
que, por ejemplo, todos los colorcitos y todas esas cosas normalmente están en los editores de texto, están es para los lenguajes de computador tradicionales. Entonces, no me van a aparecer colorcitos, no me van a aparecer, por ejemplo, que las variables estén, que las funciones estén en azul o cosas de ese estilo. Y la verdad, yo soy un hombre de colores, como ustedes me han visto, soy una persona de colores, entonces me gusta mucho, me ayuda mucho visualmente para programar a tener los colores, o sea, cometo menos errores. Entonces, para eso le escribo .cpp. Y cuando llegue el momento, lo copio con solo el nombre, le quito el .cpp. Entonces, cuando lo hago así, se activan todos los colores normalitos. Entonces, por ejemplo, yo hago incluye IOStream, incluye FFstream, incluye namespace estándar, por ejemplo, ¿sí? Lo copio acá, ¿sí? Y vamos a hacer entonces la cosa. Entonces, por favor, lleguen a este punto, ¿sí? Y cuando lleguen a este punto, con ese programa suma de dos vectores.co.cpp, avísenme, levanten la mano. ¿Listo? Yo los espero. Y fíjense que ahora lo vamos a hacer y al hacerlo se van a resolver muchas de las dudas que en este momento ustedes tienen, ¿no? O sea, cuando uno lo hace ya ve cómo es la vaina. Y después entonces van a haber otras preguntas. Y eso está muy bien, ¿no? Pero nos va más rápido si empezamos a hacer una. Van a ver ustedes que con eso ya se resuelven muchas preguntas, muchas dudas. ¿Listos? Entonces yo sé que les va a tomar un tiempo mientras abren todo eso y tal. Voy a ir mirando a ver el número de personas presentes. Y entonces, cuando ya lo tengan, por favor, levanten la mano. Profe, pero usar CUDA no usamos ninguna librería, o sea, no importamos ninguna librería de CUDA. Si ustedes estuvieran trabajando en una máquina, tienen que importar una librería y tienen que poder correr tienen que importar una librería de CUDA, tienen que instalar CUDA y de pronto hasta que puedan correr este comando, NBSC. NBSC es el equivalente a G++. Cuando ustedes compilan, el compilador de C++ de GNU se llama G++, ¿no? El compilador de CUDA se llama NBSC. No tengo ni idea de qué quiere decir eso, ¿no? No he mirado, ¿sí? Pero es NBSC. Entonces uno compila NBSC no sé qué cosa es tal. Nosotros lo vamos a correr en Google Colab. Y en Google Colab ya está instalado CUDA. Es más, en solo un año la cosa ha mejorado un jurgo. En el año pasado, a estas alturas, o sea, en noviembre de 2021, tocaba coger la máquina, desinstalar la versión de CUDA que tuviera colocada, instalar la versión de CUDA que uno quería y después redireccionar los flujos de datos para un directorio que uno quisiera y ahí sí pegar el código en CUDA con una instruccioncita al principio y dele. Y eso era lento. Hoy en día no. Ahora, un año después, eso es súper fácil. O sea, eso se cambió más o menos hace 6 meses, ¿sí? Y van a ver que es súper sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a utilizar, son las tarjetas gráficas de Google Colab, que están en algún lado por allá en Islandia. Entonces, o en Noruega, o bueno, o en Schwarzwald, ¿no? En el norte de Suecia. Entonces, algún sitio fijo seguramente, ¿no? Y entonces allá están moliendo datos, esas tarjetas gráficas están a disposición, Google está ahí, nos las pone ahí para que nos antojemos y si queremos ya trabajar más de 2 días, más de 5 horas seguidas el cómputo, pues toca pagar, pero no hay que pagar mucho. Pero por ahora lo vamos a hacer gratis y entonces están esas tarjetas y eso ya tiene CUDA instalado, ¿listo? Entonces no tenemos que instalar nada por ahora. ¿Listos? Veamos a ver si ya todos levantaron la manito. Nada, ya casi. Falta María Fernanda, Luisa, Javier y Héctor. No se preocupen. Háganle pues hasta que tengan esto escrito, suma de 2 vectores. Profe, yo ya no sé por qué no aparece. ¿María Fernanda? Sí. Ah, ok. Ah, sí, ya estás. Entonces faltan... No han levantado la mano. Ve tan raro. ¿Puedes Es levantar que, la mano? mira, lo voy a bajar.
Ah, ¿ahora suena? Ah, es que estás 2 veces. Sí. Listo. Héctor, ¿estás 2 veces? Javier, ¿estás 2 veces? Javier, si estás ahí, da 3 golpes. No. Héctor, si estás ahí, da 3 golpes. No. Deben estar en el baño. Listo. Entonces sigamos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿No? Veamos la presentación un poquito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un programa, vamos a definir, entonces fíjense que, ¿cómo es el programa? El programa va a tener 2 partes, una parte que se corre en el host y una parte que se corre en el device, ¿sí? Y entonces en el device, lo único que se va a correr es el kernel, pero también hay que definir cosas, hay que definir los tamaños. Nosotros por ejemplo, cuántas tareas va a haber y de qué tamaño son los bloques y cuántos bloques va a haber. Nosotros hemos hecho eso siempre con const int, ¿no es cierto? Bueno, resulta que el const int solamente funciona en el host. Entonces, yo solamente puedo definir con const int, ¿sí? Variables que solamente vaya a trabajar el host. O sea, tamaños y cosas, parametrizaciones que solamente vaya a trabajar el host. Entonces, si quiero que las trabaje el device, me toca hacerlos a la mala. Me toca hacerlos con una directiva de compilación que se llama define. ¿Qué es un define? Es un search and replace. O sea, donde usted encuentre en el archivo de texto, usted mira el archivo de texto antes de compilar, y donde encuentre LX, reemplace por 16, por 1,6. Y donde tenga NX, reemplace por 8. Entonces, cuando ya esté compilado, eso es 16 y eso es 8, y eso lo va a entender tanto el host como el device. Entonces, por esa razón, nos toca definir aquí. Nos toca, eso se hace, es con una directiva de compilación, define, ¿sí? LX16. Enter, nada de punto y coma. Esto no es una instrucción, no termina en punto y coma, es una directiva de compilación. Es como, por ejemplo, include IOStream. Fíjese que eso no termina en punto y coma. Es una orden que uno le da al compilador, no al procesador, sino, oiga, compilador, cuando vaya a compilar, por favor, incluya esta librería. ¿Sí? Entonces, define es también una cosa de compilación. Entonces, define LX16, define MX, perdón, NX, el tamaño de los bloques de A8. Y ahora resulta que el número de bloques es una cosa que solamente la ve el host. Entonces, eso sí lo puedo hacer como const int mx igual a, ¿cómo es? LX más NX menos 1 módulo NX. Hasta donde me acuerdo. A ver. Sí. Y ese es MX. Sí. Profe, Profe, creo que no es módulo, sino dividido. Ah, ¿división entera? Sí, señor, gracias. Es división entera. profe, una pregunta. Sí. Cuando yo defino estas variables en tiempo de compilación, ¿cómo le informo al programa si esta variable es entero, double, float? Nada, es una constante. Entonces, por ejemplo, no, pues sí, claro. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que sea el número 16.5, pues pones 16.5. Y si quieres para curarte en salud, lo pones entre paréntesis. Y él Entonces, inmediatamente lo guarda como float, en ese caso. no, donde aparezca una L, no sé cuál es el código ASCII, y después una X, eso lo reemplaza y escribe paréntesis 16.5, cierra paréntesis. Ah, listo. Listo, gracias, profe. Y entonces eso es entonces ahora sí, cuando se compile, el compilador lo va a ver y lo va a identificar como una constante float. Como un número float, porque tiene punto. ¿Listos? O sea, es como si tuvieras escrito, sí, mira, por ejemplo, si tuvieras escrito for ix igual a 0
mientras ix sea menor que lx. Y x más. Tú escribiste eso. ¿Sabes qué hace el compilador? Cuando yo tenga esto, antes de compilar, coge aquí, borra esto y pone un 16. Y el programa funciona como si tú hubieras escrito un 16. Si Y tú, ¿sí? Si yo tú podría hubieras, sí, poner si tú, funciones, sumas, cosas así ahí. claro, lo más feo que quieras, Uf. ¿sí? Define Pepito, bueno, perdón, antes de hacer eso, por ejemplo, define dx igual a 0.8, ¿sí? Ah, no, sin el igual, perdón. Define dx 0.8. Entonces, si yo tuviera ix incrementes en dx, lo que va a hacer es que incrementa en 0.8. O sea, si yo tengo algo así, incrementes en dx, lo primero que él va a hacer es donde haya dx ponga 0.8. ¿Sí? Y claro, tú puedes hacer cosas feas, realmente feas. Por ejemplo, define Pepito, ¿sí? For ix igual a 0 y x más. Entonces eso quiere decir que tú, por ejemplo, escribes en tu programa Pepito, ¿sí? Y el compilador coge y donde haya Pepito pone for ix y x más. Es un Ya search la and cogí. replace. Listo. Muy bien. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces sí es bastante poderoso, pero no es tan bueno usarlo tanto, porque entonces uno no ve el código, ¿no? Entonces, listo. Entonces, o sea, entonces ya tenemos esto aquí. Ahora voy a hacer el programa del device. Entonces, generalmente yo lo que hago es aquí escribir, ¿sí? ¿Sí? El programa del device, ¿sí? Y la primera cosa del programa del device son los kernels. Aquí lo único que tenemos es un kernel. Entonces, kernels, ¿sí? Y solo hay un kernel. Y el kernel es una función. Si fuera una función void, ¿sí? Que no devuelve nada, y es add to vectors. Y yo le paso los datos, ¿no? Uno es float, asterisco, device a, y el siguiente dato es float. Ustedes pueden poner el asterisco donde quieran, lo pueden poner acá, lo pueden poner allá, lo pueden poner aquí, ¿no? O sea, todas esas formas son válidas, ¿sí? Yo creo que casi siempre lo pongo así, pero en el código que tengo lo hice de otra manera. Bueno, dejémoslo así. Float device A, float device B, float device C. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Sí? O sea, ¿qué tarea me toca? Entonces, int ix es igual a lo que tengo aquí atrás. O sea, es mi thread idx.x y a eso le sumo, ¿sí? ¿Cuántos bloques hay antes de mí? O sea, block idx.x por cuál es el tamaño de un bloque. Block bin.x. ¿Sí? Y entonces a mí me toca la tarea ix. Y la tarea de cada uno es sumar el dato que le corresponde en A con el dato que corresponde en el C y guardar el dato que le corresponde en C. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ah, fácil. Lo que me toca hacer es dc ix igual a daix más dbix. Eso es lo que me toca hacer. Esa es mi tarea dentro de la cuadrilla. Perdón.
más db y x, perdón, b, punto y coma. Y se cierra. ¿Listos? Bien. Ahora, esto sería una función común y corriente en C++. ¿Cómo hago para indicar que esta no es una función para el procesador, sino para la GPU, para la tarjeta gráfica? Y que todos los de la tarjeta gráfica que yo les mande, toda la cuadrilla que organice yo, tiene que hacerlo con una palabra clave. La palabra clave es /al piso, global, /al piso, y así. Eso es lo que hace que esa función se convierta en un kernel. La palabra global. ¿Listos? Esto está chévere, está saliendo bien. Claro. Muy bien. Así mojándose las manos es mejor, ¿no? En lugar de que yo les pase código y ustedes copien. Así es mejor. Listo. ¿Cómo vamos? Si llegaron hasta ahí, si ya tienen eso escrito, por favor levanten la mano. Listo. Ya lo tenemos todos entonces. Muy bien. Entonces, ese es el programa del device. Ahora el programa del host. Si quieren lo pongo en mayúsculas para que se vea más. Programa del device. Ahora el programa del host. O digamos el código, no sé. Código del device. Y ahora el código del host. Entonces, código del host. Entonces, lo que hay aquí es simplemente un main. Int main, como siempre, void, uiste, en minúsculas. Int main void chan return 0 chan. Como siempre, como hemos programado toda la vida. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que definir todas las variables, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es, ¿sí? Declarar todas las variables. Entonces, voy a utilizar, declarar todas las variables. Entonces, hay una variable que voy a usar que es int y x, ¿no? Ahora, por duplicado. Entonces, declaro las variables. Entonces, por un lado, tengo que hacerlas del host. Entonces, eso es float. Entonces, A de tamaño LX, B de tamaño LX y C de tamaño LX. Control K, control Y. Entonces, A, B y C. Pero para distinguirlas de las del device, le coloco H barra al piso antes. Esa convención es muy útil. Realmente lo mantiene a uno sano. ¿Sí? Y estas son las de que son en el host. ¿Sí? Entonces, si quieren lo digo. Mira cómo lo decía yo. ¿Sí? Entonces, estas son en el host. ¿Sí? En el host. Miren, así. En el host. Y ahora me toca hacer lo mismo. Y en el device, sí toca hacerlo de esa forma rara. O sea, uno tiene que, primero que todo, declarar solamente los nombres de las matrices. Entonces, esos son apuntadores. Float, asterisco, ¿sí? Y déjenme recordar, ¿sí? Entonces, asterisco de A y de A. Y después, entonces, CUDA, ¿eso es minúscula? Creo que sí. Es CUDA malloc. Ah, ¿qué pasa que no me está escribiendo? CUDA malloc. Y ahora déjenme recordar si eso es con mayúscula, si es con minúscula. La M es mayúscula, ¿sí? CUDA malloc. Abre, asterisco, void o void, asterisco. Void, asterisco, cierra, ¿sí? Moñito de A
coma, y ahora digo cuántos bytes. Entonces, LX por size of, abro paréntesis, ¿sí? Size of float, porque estoy utilizando floats. Cierro el punto, punto y coma. Ustedes dirán, profe, usted todo el curso ha usado doubles. ¿Por qué ahora usa floats? Uso floats porque de pronto, si ustedes lo quieren hacer en su computador y tienen una tarjeta gráfica NVIDIA, una GeForce o una cosa así, esas tarjetas solo son float. Las tarjetas que son double son las tarjetas de cómputo científico. O sea, por ejemplo, las Tesla, las Fermi, las Volta, ¿sí? Esas son de doble precisión. La otra cosa es que si ustedes tienen una tarjeta gráfica GeForce, tengan mucho cuidado al ponerla a trabajar. No la pueden poner a trabajar tanto tiempo, excepto que tengan un muy buen ventilador. O sea, si ustedes tienen una de esos desktop, de esas torres que parecen una moto, que uno se monta encima y hace o que enfrían con líquido, cosas de ese estilo, entonces sí pueden colocar su GeForce a trabajar 2 días, 3 días. Si no, no. O sea, yo he derretido tarjetas gráficas, ¿no? GeForce, o sea, y la tarjeta queda, el chip queda así, como si uno le hubiera puesto un lanzallamas ahí y se hubiera derretido, ¿no? Así, como una película como en los cazadores de arca perdida, así, toda derretida con las letras así corridas y todo. Esa es la diferencia entre una tarjeta Tesla y una tarjeta GeForce, ¿no? Pero para códigos cortitos, cosas que duren poquito, está bien. Listo, entonces esa es la forma en que se hace. ¿Listos? Entonces, por favor, hagan las otras tres. Entonces, Profe, nada es más. un pequeño error. Después de la ampersand es de raya piso A. Ah, sí, señora. Muchas gracias. Después de que ya lo tienen así, pues hacen control K, control Y. Ah, perdón, no. Control, ¿qué? Command Z, Z, Z. Entonces, así, control KK, control Y. Y entonces hacemos float db y dc. Tengan mucho cuidado cuando hacen esto de cambiar realmente en todas partes. Es muy común cometer un error así. Entonces, así, LX por size of float está bien. Entonces, declaramos todas las variables por duplicado. Listo. Ahora lo que hay que hacer es inicializar las variables. ¿Cómo vamos hasta ahí? Por favor, levanten la mano si ya llegaron a... Ok, yo les doy tiempo, ¿no? Háganlo. Aló, hola Laura. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ah, bueno. ¿Puedes iniciar colocar la pantalla, el video, la cámara? Listo, gracias. Sí, ahí te veo y tú me ves. Estoy dictando clase, entonces, chaito. Muy bien, entonces seguimos. ¿Listos? Entonces, lo que siguiente que hay que hacer, entonces volvamos a nuestra presentación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya declaramos en ambos lados. Ahora lo que tenemos que hacer es llenar los datos. ¿Qué es eso de llenar los datos? Pues llenar los datos es escribirlos. O sea, for i x igual a 0 mientras i x sea menor que el x y x más, asignarle datos a host y al HA y al HB. ¿Sí? Entonces, hagamos, ¿no? Entonces, llenar los datos. O sea, como quien dice, a colocar los datos de los que vamos a procesar. O si quieren llenar los datos que vamos a procesar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil. For i x igual a 0, mientras i x sea menor que lx y x más. ¿Sí? Y entonces hagamos esto. Hagamos que h a sub ix sea igual a ix. Y hagamos que control K, control Y, hb sea 2 por ix, por ejemplo.
y listos. Ya llenamos los datos que vamos a procesar. ¿Listo? El siguiente paso es enviarlos. Llenar en el host, ¿no? En el host los datos que vamos a procesar. Ahora es enviarlos al device. Y entonces eso se hace con una instrucción que se llama CUDA memcpy. Y ahora déjenme recordar si hay una mayúscula, hay una minúscula o alguna cosa. Sí, la M siempre es mayúscula. CUDA memcpy, o sea, copy hacia el device, o sea, hacia DA, desde el host, HA, ¿cuántos bytes? Entonces, LX por C y CUDA mem, ¿cómo se hace? CUDA memcpy host to device, creo que sí. Memcpy host to device. Punto y coma. Entonces, así, le mandé los datos al device. Profe, ¿Sí? QDS minúscula. Sí, señor. QDS minúscula. Gracias. Y el otro también, sí. Listo. Es que yo casi nunca lo digito, ¿no? Lo copio de lo que ya tengo hecho. Entonces, y les recomiendo que hagan lo mismo, ¿no? Cuando ya les funcione, pues copien de ahí. Ahora, ahora vamos a enviar el otro. Entonces, al DB desde el H, el mismo tamaño, host to device. Ya estuvo. Entonces, aquí vamos. Profe, faltaría el de C, ¿no? No, ¿No? ¿Por qué no? cargamos A y B, Ah, los mandamos para allá. Allá es sí, que se ya calcula entendí. C y lo devolvemos. Ok, sí. ¿Listos? Entonces, en este momento vamos acá. En este momento vamos así. Definimos las variables, colocamos los datos, los enviamos al device. Ahora los vamos a correr. Entonces, ¿cómo se hace para correrlos? Correr el kernel. ¿Sí? Correr en el device. Entonces se hace así. De la clase dim3d, digo que no me acuerdo cómo es la clase, ¿no? De la clase dim3, de la clase de datos dim3, uno define dos variables. Una que es threads per block, ¿sí? O sea, cuántos hilos en cada bloque. Y eso es lo que habíamos definido arriba, nx, ¿sí? Entonces es nx, 0,0. Y tenemos la otra variable, que es también de tipo dim3, que es cuántos bloques por grilla. Que si no estoy mal, es así. ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuántos bloques son? Fíjense que los bloques se calculan es a partir del número total de hilos y el número de hilos por bloque. Y se calcula es así. Este es el número de bloques que vamos a enviar. Entonces, ¿cuántos bloques per grilla? Entonces, mx, 0,0. Y ahora vamos a llamar la función del kernel. ¿Cuál es la función que vamos a llamar? Es el kernel, que es este, add2vectors. Entonces, fíjense cómo se llama. Se llama como si como si fuera una función común y corriente. O sea, una función común y corriente se llamaría con estos datos, ¿no es cierto? Add2vectors, y uno le mandaría de A, le mandaría de B, y le mandaría de C, para que lea los datos de A y de B, los reciba, y el resultado lo devuelva en C. ¿Listos? Así es como se hace. La única diferencia es que ahora vamos a colocar 3 menores que y 3 mayores que. Y entre los dos vamos a colocar cuántos hilos por bloque y cuántos bloques por grilla. Primero se colocan los bloques. Entonces uno pone blocks per y con eso se lanza el kernel. O sea,
uno organiza las cuadrillas o sea, uno organiza los bloques de trabajo, ¿sí? Los bloques de tareas que uno va a mandar, ¿sí? Y se los manda a las cuadrillas. Y entonces allá cada cuadrilla de 8 procesadores recibe ese bloque de trabajos, de tareas, ¿no? Y de hilos, y lo hace. La siguiente recibe el siguiente bloque de tareas y lo hace. El siguiente recibe el bloque de tareas, cada tarea se llama un hilo. El número de bloques, el bloque de hilos lo hace. ¿Sí? Y entonces uno aquí organizó el trabajo. Con estas dos variables uno dijo, ¿cuántos bloques va a usar? Y de cuántos hilos es cada bloque. Si quieren lo pueden hacer al revés. ¿Cuántos bloques van a usar y de cuántos hilos es cada bloque? Y entonces ahí lo coloca. Y mandó el resultado. Entonces eso ya es con ya recorrido. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Entonces levante la mano cuando... ¿Sí? Una pequeña ¿Sí? pregunta. A Claro. comparación de C y C++, este lenguaje que, bueno, esta sintaxis que desarrollaron para CUDA es de más bajo nivel. No tengo ni idea. O sea, realmente, mira, la verdad son solamente 4 instrucciones. Las 4 instrucciones se llaman Global, Device, Symbol, y sync threads. 4. Y además, esta sintaxis del mayor que menor que. Ahora, ¿cómo las implementaron? No lo sé. Ahora, pero creo que realmente esto es de bien bajo nivel. ¿Sí? Porque cuando se coge una máquina, o sea, la cosa es así. La gente que construye las máquinas piensa en procesadores, circuitos, vainas así. Y trabaja en lenguaje de máquina. O sea, ellos están pensando es por ahí esto va para allá, esto va no sé qué. O sea, trabajan en el más bajo nivel posible. Por eso la mayoría de las veces cuando se trabaja para diseñar un nuevo dispositivo, se usan en la antigüedad, o sea, hace 20, 30 años se usaba un lenguaje que se llama Fort, que lo que hace eso es como un sistema operativo chiquitico y lo que uno hace es uno programa es creciendo el sistema operativo. Y eso es horrible, es en notación polaca y todo eso porque está hecho para que la máquina lo haga lo más fácil posible, o sea, lo más fácil para la máquina, lo más complicado para uno. Entonces es de lo más bajo nivel que hay, ¿no? Aquí el C++ es un lenguaje de alto nivel y lo que hacen es meter estas instrucciones, ¿sí? Y seguramente, pero no, ¿sabes qué? Yo creo que es de alto nivel, porque esto lo que quiere decir en lenguaje de máquina es hacer una cantidad de cosas, ¿no? Es coger y distribuirle a todos ellos la tarea y no sé qué cosas. ¿Sí? Listo. Entonces ya corrimos en el device, ya todos levantaron la mano. ¿Cómo está la cosa? Falta Luisa. ¿Estás ahí, Luisa? Perfecto. Sí, profe, solo que no alzaron la mano. Ah, listo. ¿Pero ya lo completaste? Sí, señor. Bueno, está fácil, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Miremos otra vez cómo vamos. Definimos las variables, llenamos los datos, lo enviamos en el host, los enviamos al device, los datos. Los corrimos allá, ahora nos toca devolver el resultado al host. Entonces, devolvamos el resultado al host. Adivinen cómo es, ustedes ya lo deberían poder hacer, ¿cierto? Sería así. Sería devolver el resultado al host. ¿Listo? Entonces sería QMCPY, ¿cierto? Hacia el host. El resultado está en C. Desde el device. Tantos bytes. QMCPY device to. Con esa instrucción ya los trajimos. Bien. Y ahora lo último que hay que hacer es. Y entonces sería un for y x igual a 0 y x menor que lx y x más más. Cout. ¿Sí? Si quieren, host c sub i en line. Y listos. Salvo. ¿Y con esto ya completamos nuestro programa? Sí.
Pero faltaría, para ser decentes, faltaría hacer una cosita. Ya les digo que. ¿Ya? ¿Completaron hasta imprimir los resultados? Levanten la mano a ver si ya lo completaron hasta ahí. Ok, demos un momentico. Falta un... Bien. Vamos a ver si ya estamos todos. Sí. Bueno, entonces ahora, ¿hay que hacer algo más? Sí. Cuando uno crea memoria dinámica, ¿sí? Es bueno borrarla, ¿sí? Liberarla. Cuando nosotros hacemos memoria dinámica en C++, hacemos con new y la borramos con delete. ¿Se acuerdan? Y eso lo hicimos en nuestro lattice Boltzmann. Por ejemplo, aquí en el lattice Boltzmann, en el constructor, lo asignábamos con new y en el destructor lo borrábamos con delete. Es buena educación borrar, porque eso libera memoria para usarla otros. Entonces, pero esto no fue con new y delete, esto es de la forma antigua, que es CUDA malloc. La forma antigua en C se llamaba malloc, y la forma de liberar era free. Entonces, si aquí en CUDA se llama CUDA malloc, adivinen cómo se llama el free en CUDA. Liberar la memoria dinámica. Se llama CUDA free. Entonces es CUDA free, ¿sí? DA, ¿sí? CUDA free de B, CUDA free de C. Hasta donde me acuerdo, es así. Vamos a ver. Sí. Y listos. Entonces ya tenemos nuestro programa completo. Levanten la mano si ya tienen su programa. José Alejandro. Sí, profe, acá estoy. Entonces, te esperamos. ¿Listos? ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo les mandé una dirección de memoria en el correo que les envié, ¿no es cierto? Era, reciban un cordial saludo a la clase de hoy que será virtual a partir con su cuenta institucional y haga una copia del siguiente cuaderno. Entonces, voy a copiar el link, ¿sí? Ustedes pueden cliquear ahí, ¿sí? ¿Lo tengo en otro navegador, creo? No. Entonces, bueno, entonces voy a hacer clic ahí. Hago clic. Listo. Y entonces tengo esto acá. Entonces hagan todos eso. Archivo. Voy a guardar una copia en Drive. Guardo una copia en Drive. Abrir y le cambio el nombre. Entonces le voy a decir suma de dos vectores con CUDA en Google Colab. Punto. Esto es Python, ¿no? Entonces, esto es parecido a Jupyter. Entonces, y le voy a poner el nombre, ¿no? O sea, suma... Bueno, está bien. No lo voy a hacer. A ver. Como en Z, ¿no? Control Z. No, ya lo borré. Ah, no, eso me está haciendo una cosa aquí. Venga, la borro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, fíjense, seguir las instrucciones. En el entorno de ejecución se escoge la opción acelerador por GPU. Entonces, aquí donde dice entorno de ejecución, digo cambiar tipo de entorno de ejecución, acelerador de hardware. Yo puedo escoger ninguno, GPU o TPU. Yo escojo GPU. Guardar. Otra vez, en el entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución, GPU, guardar. Ahora esto, mostrar si hay un toolkit CUDA instalado. O sea, si ya está instalado CUDA, entonces uno le hace clic acá, ¡ping! Espera que corra, ya corrió, si hay un kit instalado de CUDA. Listo. Ahora, carga el código a utilizar en la carpeta de archivos mediante el comando write file runcode.cu
con el encabezado runcode.cu. El código va a trabajar, se pega debajo de write-file-runcode.cu. Entonces miren cómo es de fácil. Cogemos el programa que tenemos, lo copio completito. Control C. Me voy allá. ¿Dónde estamos? Acá. Control V. Y entonces acabo de poner mi código ahí. Una vez que haya puesto el código, lo ejecuto. Y finalmente, lo único que tengo que hacer es ejecutarlo con esta instrucción. Asterisco NBSC menos arch igual a SM37. Esos son unas banderas para, por si acaso tiene una Tesla K80. Si no tiene una Tesla K80, simplemente dice, no, esto no aplica, pero sigue corriendo. Entonces uno le da acá, Enter. Y el resultado tiene que ser, ¿qué? 3, ¿no? Y dio ceros. O sea que tengo algún problema. ¿Sí? No me está funcionando. Para ver si es problema de que, pues, lo que hice no está bien, yo aquí tengo aquí mi copialina, ¿no? Mi copialina de sumar dos vectores en CUDA. Voy a ver si esto, si es algún problema de que algo está diferente. Voy a copiar mi copialina y ahorita vamos a encontrar dónde está el error. Control CC, ¿no? Simplemente voy allá a mi programa, al programa que estamos haciendo en CUDA, ¿sí? Lo escribo ese nuevo, ¿sí? Control V. Salvo eso, salvar es ejecutar aquí. Y después sí lo corro. Y vamos a ver qué resultado me manda. Ese sí está bien, ¿no? Ah, yo lo escribí 0, 0, el 1 es el 3, el 2 es el 6. Entonces algún problema tengo. Voy a comparar los dos códigos, ¿no? Para ver dónde está la diferencia. Entonces voy a colocar un código al lado del otro para que podamos ver cuál es la diferencia. Entonces, veamos. Include IOStream, include FStream, include CMAT, estándar, LX igual a 16, NX8, MX igual a LX más NX más 1 sobre NX, pues está bien. Kernels, entonces global add to vectors, ¿no? De A, de B, de C, ¿qué tarea me toca? IX, IX es igual a block IDX o X por block DMX más threadIDX, está bien. Y DC es de A más de B, y estuvo. Entonces, el kernel están iguales. Ahora veamos el main. Entonces, inix declaro todas las variables por duplicado. En el host, entonces float ha lx, hblx, hclx, declarar en el device float de a, cuda malloc, ¿no? A ver, un momentico, lo hago más chiquito para que se pueda ver. Listo. Entonces, cuda malloc void asterisco de a, lx por size of float y cierra. Están bien. ¿Sí? Sigamos. Llenar en el host los datos que vamos a procesar. For x igual a 0, for x menor que el x y x más más. Entonces, HA HA y x igual a ix, HB y x es igual a 2 por ix. Está igual. Enviarlos al device. Todas CUDA memcpy del device al device desde el host. De A, de B, HA, HB, LX por size of float, CUDA memcpy host to device. Y CUDA memcpy host to device. Procesar. Correr. Entonces, dim 3 blocks per grid, mx. Ah, aquí está el problema. 1, 1. Y nx 1, 1. Claro, es de dimensión 1. Salvo. Voy a correr, voy entonces a copiar el programa que hicimos. No mi copialina, sino el programa que hicimos hoy.
ese era el error. Lo copio, me voy a la página web, lo pego, ya. Revisemos que está bien, miren, MX11 y NX11, y ese es el nuestro, porque el mío, el de Copialina, empezaba con thread y después block. Este es block y después thread. No, para que no digan que estoy haciendo trampa. Salvo, y ahora sí lo corro. Y este es solamente escribir 0369, perfecto. ¿Listos? ¿Mm? ¿Listo? Entonces, vamos, entonces ahí corre. Y ya tenemos nuestro primer programa en CUDA. Entonces vamos por partes. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Quiénes pudieron abrir el archivo, abrir el link que les di y hacer una copia? O sea, ¿quiénes pudieron abrir el link que les di y hacer una copia? Y cambiarle el nombre a su copia. Por favor, levanten la mano los que pudieron llegar hasta ahí. Muy bien. Bajen la mano todos. Muy bien. ¿Quiénes pudieron ejecutar, quiénes pudieron copiar acá? Bueno, pueden ejecutar acá primero, incluso. Y ahora, bueno, tienen que ir acá al entorno de ejecución, cambiar tipo de ejecución y decir que GPU. ¿Lo hicieron? Levanten la mano los que hicieron eso. Entonces, Diego, Federico, Jefferson, si no lo has hecho, hazlo, ¿no? O sea, ve acá a entorno de ejecución, pones cambiar tipo de entorno de ejecución, escoges GPU y guardas. Puede que por defecto no esté, puede que sí. Entonces, Federico, solo faltas tú. Dale tranquilo. Yo solo pregunto es porque a veces ustedes se van al baño. ¿Estás ahí? Hola, profe, sí estoy acá. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿pudiste hacer eso? Sí, sí, señor. Entonces levanta la mano. Listo, ok. Entonces, ahora, aquí cargamos el código. O sea, ustedes cogen acá el código que acabamos de corregir. O sea, el código que es MX11, NX11. ¿Listos? Entonces, ese código que acabamos de corregir, que está casi todo en español o en inglés mezclado, ¿sí? Entonces, lo señalan, control C, se van allá, ¿sí? Lo pegan. O sea, esto lo mantienen ahí, ¿no? Lo pegan es después de eso. O sea, así y lo pegan. Control B. ¿Listos? Y ahí lo ejecutan. Chac. Ejecutan esa celda del Python. ¿Listos? ¿Quiénes pudieron llegar hasta ahí? Levanten la mano. Entonces esperemos un momentico. Y le damos y ya. Profe, ¿puede bajar un poco, por favor? Ahí. Es solo copiarlo, ¿no? Hay que Sí, dejar sí, es que tenía algo diferente, pero ya, gracias. esta línea, es importante dejarla. Y le da uno acá. ¿Listo? No se te olvide darle acá, Jefferson. Listo. Entonces ahora, por favor, bajen todo. Bien. Y ahora sí lo corremos. Entonces le damos aquí clic. Y eso hace la instrucción NBCC. O sea, lo compila. ¿Les da esto? A los que les dé esto, por favor, levanten la mano. 0369. ¿Cómo te dio, Jefferson? Profe, es que me dice error, como que no existe el archivo, el de runcode, pero pues ahí está y ya lo ejecuté. O sea, Bueno, es raro. ok. Bueno, eso sí ya está más allá de mis manos. Tocaría mirarlo después. Bueno, listo. Entonces, acabamos de construir y correr nuestro. Bueno, ahora sí preguntas. Profe, ¿sabes de casualidad cuántos kernels tiene Google Colab? No sé cuántos nos están asignando ahí. Ah, no, espérate, aquí está.
Mira, nos están dando una persistence M, ¿sí? Es una Tesla T4. ¿Sí? ¿Y cuántos, cuántos procesadores hay? Bueno, aquí no está corriendo, ¿no? Entonces dice que no está corriendo ninguno, ¿sí? Es una Tesla T4. ¿Qué es una Tesla T4? Esta es una Tesla T4, ¿sí? Que vale $1.500. ¿Tiene cuántos procesadores? A ver, descripción del producto. Veámosla acá. NVIDIA T4 para inferencia. ¿Cuánto tiene? Bueno, entonces, no tiene 2500 cores, ¿sí? 8.1 teraflops. Aquí mandamos 16, ¿no? O sea, estamos haciendo una vaina chititititita. Bueno, ¿listos? Bien, entonces, entonces acabamos de correr esto. Ustedes dirán, va a ser horrible trabajar un código en, en CUDA. Nosotros ya aprendimos a hacer programación orientada a objetos y entonces nos gustaría mantener programación orientada a objetos. No se preocupen, eso es lo que vamos a hacer. Miren, les muestro el código que hace, este es nuestro código de ondas, ¿no? Este es nuestro código de, perdón. Este es nuestro código que hicimos para ondas hace 2 semanas, ¿sí? Entonces LX128, LY128, Q5, W igual a 1/3. Esta es nuestra clase lattice Boltzmann. Este es el V, el VS, el F, el FNU, las funciones, todo esto, ¿no? El constructor, el destructor, las funciones ρ, JX, JY, función de equilibrio, tal cosa, colisión, etcétera, etcétera. Este es nuestro programa. El main, ¿sí? Defino ondas, defino el tiempo máximo, ondas start, ondas colisión, impulse fields, advection y print. Ahora miren el mismo programa en CUDA. Mismo programa en CUDA, ¿sí? Tiene las definiciones acá, además de los bloques, ¿no? Lo voy a hacer unidimensional, igual que no lo voy a hacer bidimensional, lo voy a hacer unidimensional. En el device, las constantes se definen constant. Entonces, los pesos, las componentes X de las velocidades en X y Y, las voy a definir como constantes. Estas constantes son matrices, ¿no? Son matrices constantes y esas se colocan en una parte de memoria caché de la tarjeta gráfica que es de muy rápido acceso por todos los procesadores, ¿no? En el device, ¿sí? Voy a tener como kernels uno para la colisión, ¿sí? Que hace todo. Uno para imponer campos, que hace todo, ¿sí? Y uno para hacer la advección, que hace todo. Esos van a llamar, por ejemplo, otras funciones que son, por ejemplo, calcular las funciones de equilibrio, calcular JX, JY y calcular ρ. Esas funciones que son llamadas por un kernel, ¿sí? Como subrutinas, son las device. Y el índice también va a ser una función device. Ese es todo el programa en el device. ¿Y saben cómo es el programa en el host? Es igual que antes. Es nuestra clase lattice Boltzmann. Todo ahora se llama H, ¿no? ¿Sí? También tiene el device, ¿no? Y aquí están las funciones f y fnew en el host. Están las funciones f y fnew en el device. Y las funciones son exactamente las mismas de antes. O sea, es el constructor, el destructor, la función n, un h-row, un h función de equilibrio, un start, colisión, impose field, advection, print y un test que se lo agregué para enseñarles a usarlos. Y después, entonces, en el host
se crean con el constructor, no solamente se crean, se llenan, o sea, se crean los pesos, se crean las constantes, se mandan para allá como símbolo, ¿sí? Y entonces también quedan copiadas en el device. Se crean las funciones de distribución, se crean en el FOST, se crean en el device, ¿sí? En el destructor se borran las del host, se borran las del device. Y hago las funciones row, f de equilibrio, start, collision, impose fields, advection y print. ¿Qué hacen collision, impose fields y advection? Pues simplemente mandan el kernel, envían el kernel y allá entonces se corre el collision, se corre el impose field, se corre el advection y se corren muchas veces y simplemente se trae el resultado acá. Y entonces el programa principal es exactamente el mismo. O sea, para el usuario final, él no se da cuenta que estoy corriendo en la tarjeta gráfica. Él usa las mismas instrucciones que yo hubiera utilizado. ¿Sí ven? Es exactamente el mismo programa. ¿Mm? Y entonces, no se preocupen, todo lo podemos encapsular y todo lo podemos seguir trabajando orientado a objetos. Y ya, este es el programa que vamos a hacer la próxima clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a explicar paso a paso? Vamos a explicar cómo construir, cómo pasamos de este a este paso a paso. ¿Sí? Y entonces, ese va a ser el tema del siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las tarjetas gráficas, de la CPU, de la GPU, del host, del device, de duplicar las cosas, cargarlas en el host, mandarlas al device, correrlas en el device y devolverlas al host. Entonces, en la narración, José Daniel Muñoz, y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Listo? Bien. Y nos vamos a ver, pues, haciendo eso. O sea, vamos a hacer ondas. Y les voy a explicar paso a paso cómo se hace para analizar el código y volverlo CUDA. ¿Listos? Entonces no se pierdan el siguiente programa. Bueno, si tienen preguntas, este es el momento. Entonces, si quieren, bajen toda la mano y levanten la mano si tienen alguna. Profe, lo que sí no se puede hacer en CUDA es, digamos, un arreglo de una clase, ¿cierto? No se podría pasar. En este momento, como lo estamos explicando aquí, no. Pero como te digo, esto, por ejemplo, que yo les estoy enseñando en este momento, existe en CUDA desde hace 10 años. O sea, esto es CUDA 2. Pero en este momento hay CUDA 9, ¿no? Y lo otro es que hay una cantidad de librerías que NVIDIA ha desarrollado de excelente calidad que uno puede usar en sus programas en CUDA. Y esas son mucho mejores, esos algoritmos son mucho mejores que cualquiera que uno pudiera hacer por sí mismo. O sea, están súper optimizados para trabajar en paralelo y todo eso. Algo de eso veremos la próxima clase al final también, ¿no? Entonces, la verdad, hay que aprenderlo, hay que aprender a utilizarlo. No sé si ahorita ya se puede en clases, no sé, de pronto sí, pero, o arreglos de clases. Lo que pasa es que los arreglos de clases son muy ineficientes. Es mejor trabajar clases con arreglos por dentro. Entonces, uno puede trabajar las clases y que las clases estén trabajando realmente a matrices que comparten los datos de todos y uno le manda los trabajos a las matrices, es mucho más eficiente, ¿sí? En términos de velocidad, ¿no? Carlos Andrés no está aquí, ¿no? Él, por ejemplo, lo ha experimentado, él ha paralizado cosas de las dos maneras. Y claro, tener una matriz de clases, de ejemplares, es mucho más lento que tener un datos, ¿no? Pero entonces uno lo que puede hacer es combinar lo mejor de los dos mundos. Que sean clases cuando uno las usa, ¿sí? Pero que sean datos cuando uno los manda al device. Sí, pero desconozco, si en CUDA 9 ya hay cosas que ya puede uno trabajar clases, no lo sé. Nicolás, Diego, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, en los códigos, bueno, en la parte del código donde es el ejecutar y el NVCC,
¿Para qué es el signo de admiración? La admiración mira, admiración es esto. Si yo estoy acá, por ejemplo, venga, lo hago, coman más, ¿sí? Imagínate, lo último que yo hice fue GnuPlot. Entonces, si yo hago asterisco G, vuelve a repetir el último código que empezó con GnuPlot. Con G. Entonces me hace GnuPlot. Esto, por ejemplo, fue lo que corría ahorita en CUDA mientras cuando estaba preparando la clase. Este es el resultado que vamos a tener. Esto fue corrido en CUDA, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer dentro del martes. Si yo hubiera hecho asterisco G más hace la última instrucción de bash, en la última instrucción que hice en la terminal que empezaba con asterisco G más. Si yo hago asterisco L, hace lo último que hice con L, y seguramente eso fue LS. Y efectivamente fuera LS. ¿Mm? Este que está aquí, LV ondas de 2Q5 en CUDA, no está en CUDA todavía, simplemente le cambié el nombre, es el que teníamos antes, que iba a trabajar sobre él, ¿no? Pero como esto lo vamos a hacer la próxima clase, no alcanzamos en esto. Entonces, LB, por ejemplo, tran, si yo hago eso, si yo hago asterisco G más, repite la última instrucción que empezaba con asterisco G más. Si yo hago asterisco G, la última instrucción que aparece con asterisco G es G más más. Si yo hago asterisco GN, la última instrucción que empezaba con GN es GnuPlot. ¿Sí ves? Es una cosa de bash. Es para acortar cuando uno tiene que hacerlo rápido. Aunque es más rápido y subir y bajarlo. Listo. Profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Les gustó? Esa fue su primera introducción a CUDA. Profe, una preguntita. Si yo tengo una tarjeta NVIDIA, ¿la puedo utilizar desde una máquina virtual? Creo que sí. Ok. Sí, lo que no puede, sí. Bueno. Una cosa sobre el desarrollo del curso. Me falta mandarles 2 tareas, ¿no? O sea, para completar 5 tareas o sea, me falta mandar, solamente les he mandado 3 tareas. La última tarea está muy larga. Yo lo que les propondría es que la última tarea la dividamos en 2, o sea, como si fueran 2 tareas. Y entonces yo les mando 2 tareas extra que son mucho más sencillas porque es de la parte de dinámica browniana y la parte de generadores aleatorios de Monte Carlo, ¿sí? Estoy tentado en ponerles una tarea que hagan esto en CUDA. O sea, que cojan, por ejemplo, el Lattice Boltzmann para ondas o hagan, otro, ¿no? Por ejemplo, el de fluidos, lo hagan en CUDA. O el de campos electromagnéticos, lo hagan en CUDA. ¿No? Tengo esa tentación. O uno de difusión, por ejemplo, también podría ser en CUDA. Pero bueno, la idea es que ahorita ya casi estoy a punto de ponerles la última tarea y entonces podríamos ir pensando en la fecha del parcial, ¿no? O sea, pensarlo como para dentro de 2 semanas, una cosa así, que lo podemos correr un poquito más. O sea, por ejemplo, de este martes en 15 o algo así. ¿Cómo lo ven? ¿Mm? Los dejé callados. ¿Sí? Pues, profe, un poquito encima, diría yo. Bueno, ok. Listo. Entonces Pues vayan tal haciendo los vez. talleres, ¿no? Y el taller, Ok. sí, el taller de este martes en 2 semanas, o en una semana, o sea, de hoy en 2 semanas, por ejemplo, el taller. Un segundo que todavía estoy en clase, un segundito. ¿Ya Profe, terminaste? Un segundo, por favor. Listo, era que estaba presentando un supletorio. Entonces, bueno, entonces por favor trabajen en esos problemas que les envié. Es como si ya tuvieran 4. Entonces solamente me falta colocarles 2. Entonces, si el cuero me alcanza, entonces este fin de semana se los mando. Pero esos no son complicados. ¿Sí? Porque me gustaría, o sea, la idea es que el parcial no quede tan al final, para que ustedes puedan trabajarle al proyecto. ¿Sí? Entonces, si hacemos el parcial dentro de 2 semanas o algo así, entonces les quedan 2 semanas para el proyecto y para las otras materias que seguro que van a tener el parcial, incluyendo mecánica estadística. ¿Listos?
Profe, entonces, pues yo propondría, digamos, hacer el taller el 22 y el parcial el 24, por ejemplo. Eso está de pronto muy O, lejos. Vamos a mirar entonces ok, ahorita la próxima semana, pero por favor vayan trabajando en los talleres. sí, ¿Listos? señor. Bueno, ok. Bueno, entonces nos vemos. Profe, una Entonces, cosa, el segundo parcial no lo podemos hacer como el primero que fue como un sábado. sí, Ah, sí, también. sí, y estoy de acuerdo. Hagámoslo un sábado, que eso salió bien. ¿Sí? Podemos hacerlo un sábado que no sea puente. Listo. Entonces, por ejemplo, este sábado en 15, me parecería que es muy buena fecha. Eso es como 18, ¿no? 5 y 19, por ahí. Listo. Bueno, ok. Entonces nos vemos. ¿O alguna otra pregunta? Profe, No, una última cosa. Después, los proyectos quedarían, digamos, para después del 3, o sea, después de que acaben las clases. Esa es una opción, pero depende de cómo ustedes lo tengan. Si hay gente que viaja o cosas de esas, pues bueno, pues de todas maneras podrían presentar el proyecto en línea. Tener los proyectos después en esa semana del 3 al 10 es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, porque les da una semana más de trabajo. Y generalmente los proyectos sí necesitan una semana más de trabajo. Y tenemos que tener también la entrega parcial de proyecto, ¿sí? Y eso sí, bueno, sería bueno por allá en 2 semanas y media o alguna cosa de ese estilo, ¿sí? O 3 semanas, para que ustedes tengan 2 semanas más antes de presentarlo, o algo así. Porque es una oportunidad que me dan para yo echarles mano, para poder ayudarles, ¿sí? Bueno, entonces nos toca definir esas fechas. Entonces, si quieren, con eso empezamos la próxima clase. Les tengo una propuesta y iluminamos. Eso, profe, muchas gracias. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. entonces, ¿cómo les pareció CUDA? ¿Fácil o intermedio? Bueno, nos vemos entonces. Estuvo chévere, profe. Ok, listo. Entonces, Sí, estuvo chévere. ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ya van a ver que el martes, vamos a poder programar con clases en CUDA. Entonces, eso va a ser mucho más rápido, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, hablamos de otros algoritmos. O si no, eso lo hablamos en la siguiente clase. Bueno, entonces los dejo. Hasta luego. Hasta luego, Voy a, profe. chao, voy a detener la grabación. Hasta luego, profe.